Hola, 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 mis chismosos empedernidos y adictos a las historias que nos dejan con la boca abierta. De nuevo, bienvenidos a su santuario del salseo, el único lugar donde le sacamos brillo a los secretos más jugosos y las vidas más extravagantes de las celebridades. Estoy que reviento de emoción de tenerlos de vuelta hoy. Y la pregunta obligada es, ¿por qué tanta euforia? Pues porque hoy, mis queridos, tenemos un plato fuerte, un notición que me ha dejado dando vueltas en la silla y que sé que a ustedes también los va a noquear. Agárrense fuerte porque hoy vamos a radiografiar a Can Yaman. Sí, el mismísimo dios turco que nos derrite con esa mirada de infarto. Pero paren las rotativas. No vamos a hablar de esos abdominales que parecen cincelados por Miguel Ángel, ni de sus conquistas amorosas que nos hacen suspirar, ni de su nueva serie que promete romper récords. No, no, no. Hoy nos sumergiremos en algo mucho más trascendental, mucho más escandaloso. Hoy vamos a diseccionar la impactante decisión de Can Yaman de darle la espalda a una herencia millonaria. Sí, leyeron bien. Millonaria. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tormenta interna lo llevó a tomar una decisión tan insólita? ¿Acaso se le soltó un tornillo? Todas estas interrogantes y muchas más que les aseguro están rondando sus cabezas, las desentrañaremos en este vídeo. Así que acomódense, preparen sus botanas, porque este chisme va a estar de locos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón, les pido un favor gigante. Si son nuevos por estos lares, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo de nuestro festín de salseo, noticias exclusivas y análisis exhaustivos del mundo del espectáculo. Y además me estarán dando una mano enorme para seguir creciendo y trayéndoles el contenido de calidad que se merecen. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en esta historia que parece sacada de una película. La noticia de que Can Yaman había renunciado a una herencia que lo convertiría en rey Midas se propagó como un reguero de pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación. Al principio muchos creyeron que se trataba de un bulo, de una invención más de la prensa sensacionalista. Pero a medida que los días fueron pasando, la información se fue confirmando y el asombro fue mayúsculo. ¿Cómo era posible que alguien en su sano juicio rechazara una fortuna de esas proporciones? ¿Qué clase de persona haría algo así? ¿Qué secretos ocultos se escondían tras esta decisión? Para comprender las razones que motivaron esta decisión, es crucial conocer un poco más a fondo la vida y la personalidad de Can Yaman. No nos dejemos embaucar por esa imagen de galán de telenovela, porque detrás de esa fachada se esconde un hombre mucho más complejo y profundo. Can Yaman no es solo un actor guapo y exitoso, también es un abogado graduado con honores, un filántropo comprometido y una persona con un sistema de valores inquebrantable. Nacido en Estambul en 1989, Can Yaman proviene de una familia de clase media. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, lo que lo obligó a madurar a una edad temprana y a asumir responsabilidades que no le correspondían. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó su familia, Can siempre fue un estudiante brillante y aplicado. Logró ingresar a la prestigiosa Universidad Yeditepe, donde se graduó con el primer lugar de su clase en la carrera de Derecho. Su intelecto y dedicación lo llevaron a destacar en un campo exigente, demostrando que su talento iba más allá de las cámaras. Después de ejercer la abogacía durante un tiempo, Can decidió seguir su pasión por la actuación. Su carisma arrollador y su talento natural lo catapultaron a la fama, convirtiéndose en uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía. El éxito le llegó de manera meteórica, pero Can nunca perdió la humildad ni la conexión con sus raíces. Siempre ha sido un defensor de las causas sociales y ha utilizado su plataforma para ayudar a los más necesitados. Su compromiso con la filantropía es una faceta poco conocida, pero que revela su verdadera esencia. Ahora bien, volvamos al quid de la cuestión, la herencia millonaria. Según fuentes cercanas al actor, la herencia provenía de un familiar lejano, un tío abuelo que había amasado una fortuna considerable gracias a sus negocios en el sector inmobiliario. Al parecer, este tío abuelo no tenía herederos directos y en su testamento, había designado a Can Yaman como su único beneficiario. La suma exacta de la herencia no se ha revelado públicamente, pero se estima que podría superar los varios millones de euros, una cifra que haría tambalear a cualquiera. Imagínense por un momento recibir una noticia así. De repente tu vida da un giro de 180 grados.
De la noche a la mañana, te conviertes en millonario y puedes hacer realidad todos tus sueños, desde comprarte una isla paradisíaca hasta financiar proyectos que cambiarían el mundo. ¿Quién en su sano juicio rechazaría semejante oportunidad? Pues bien, Can Yaman lo hizo. Y las razones que dio para justificar su decisión son aún más sorprendentes y reveladoras. Según el propio Can Yaman, él no necesitaba ese dinero. Afirmó que se sentía agradecido por el gesto de su tío abuelo, pero que creía firmemente que ese dinero podría ser mejor utilizado para ayudar a personas que realmente lo necesitaban. Can Yaman expresó su ferviente deseo de que la herencia fuera destinada a organizaciones benéficas que trabajaran en favor de la infancia desprotegida, la educación de niños y jóvenes de bajos recursos y la protección del medio ambiente. Su visión altruista lo llevó a priorizar el bienestar colectivo por encima de su propio beneficio. Sí, así como lo oyen. Can Yaman prefirió renunciar a una fortuna millonaria antes que utilizarla para su propio provecho. Una decisión que lo enaltece como ser humano y que demuestra la nobleza de su corazón. Muchos lo han tildado de loco, de ingenuo, de idealista, incluso de oportunista que busca publicidad gratuita. Pero yo creo que Can Yaman es un ejemplo a seguir, un modelo de persona que demuestra con hechos que el dinero no lo es todo en la vida y que la verdadera felicidad se encuentra en ayudar a los demás y en dejar una huella positiva en el mundo. Además, la decisión de Can Yaman también está intrínsecamente relacionada con su propia historia de vida. Como les comentaba al principio, Can creció en un hogar humilde y conoce de primera mano las dificultades que enfrentan las personas que no tienen recursos. Él sabe lo que es luchar para salir adelante y por eso quiere brindarles una oportunidad a aquellos que no han tenido las mismas oportunidades que él. Su empatía y sensibilidad social son fruto de sus propias vivencias. Otro factor que influyó notablemente en su decisión es su profundo compromiso con el medio ambiente. Can Yaman es un activista defensor de la naturaleza y participa activamente en campañas de concienciación sobre el cambio climático y la protección de los animales. Considera que es fundamental invertir en proyectos que promuevan la sostenibilidad y el cuidado del planeta, y por eso quiere que parte de la herencia se destine a este tipo de iniciativas. Su visión holística lo lleva a comprender la importancia de preservar el planeta para las futuras generaciones. La reacción del público ante la decisión de Can Yaman ha sido variopinta. Algunos lo han aplaudido y lo han felicitado efusivamente por su generosidad y su altruismo, reconociendo su valentía al tomar una decisión tan poco convencional. Otros, en cambio, lo han criticado duramente y lo han acusado de querer llamar la atención y de hacerse el bueno para mejorar su imagen pública. Pero lo cierto es que Can Yaman no necesita publicidad. Su talento y su carisma hablan por sí mismos. Y su decisión de rechazar la herencia millonaria no es más que una manifestación genuina de su integridad y de sus valores. Independientemente de lo que piensen los demás, Can Yaman ha tomado una decisión que lo hace sentir orgulloso y satisfecho consigo mismo. Ha demostrado que no se deja cegar por el dinero ni por el poder, y que prefiere seguir su propio camino, un camino marcado por la solidaridad, la honestidad y el compromiso social. Y eso, mis queridos amigos, es algo que merece ser admirado, reconocido y aplaudido de pie. Y ahora, para poner el broche de oro a este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos analizado. Hemos explorado la impactante decisión de Can Yaman de rechazar una herencia millonaria, las razones profundas que lo llevaron a tomar esta decisión, su inspiradora historia de vida, sus sólidos valores y su inquebrantable compromiso con las causas sociales y el medio ambiente. Hemos descubierto que detrás de la imagen de galán de telenovela se esconde un hombre mucho más profundo y complejo, un hombre que prioriza el bienestar de los demás por encima de su propio beneficio. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado tan interesante como entretenido. Y sobre todo, espero que les haya motivado a reflexionar sobre sus propios valores y sobre la importancia de ayudar a los demás y de contribuir a un mundo mejor. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la decisión de Can Yaman. ¿Creen que hizo lo correcto al rechazar la herencia millonaria? ¿O creen que debería haber aceptado el dinero y haberlo utilizado para su propio beneficio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle un buen like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse y uno solo de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de chisme.